Hoy en Radio Resultados. Inician los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial. El que magistrados acepten la reforma al Poder Judicial es un gran avance, afirma el presidente López Obrador. México pide a la ONU atender el tráfico de armas de fuego. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es viernes 28 de junio y ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente López Obrador reconoció el respaldo de distintos magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura a la iniciativa de reforma al Poder Judicial ante el inicio de los diálogos nacionales para dicha reforma. Me da mucho gusto, celebro que estén participando los ministros de la Corte, los integrantes del Consejo de la Judicatura, también magistrados, y que estén dialogando, debatiendo el tema. El mandatario afirmó que el que magistrados acepten la reforma al Poder Judicial es un gran avance. Además, celebro que estén aceptando de que hace falta la reforma en el Poder Judicial. Eso es un avance importantísimo y es digno de reconocimiento. López Obrador dio a conocer que asistió a una reunión con Claudia Sheinbaum y todos los gobernadores de Morena, en la que, entre otras cosas, dijo que analizaron resultados de la elección. Nos invitó la presidenta electa, estuvimos en compañía de gobernadoras, gobernadores y la presidenta electa, y fue una muy buena conversación, una buena plática de todos, no faltó nadie, hay bastante unidad en el movimiento. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que los resultados de las elecciones del 2 de junio dan cuenta de que no hay polarización en el país. Porque estaban hablando de polarización, ¿no? Y no se puede en política extrapolar las realidades. Entonces empezaron, hay polarización, hay polarización, hay polarización. Ahí está la polarización. Nacional. La tarde de este jueves fueron inaugurados los diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, con la participación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por su presidenta Norma Piña, integrantes del Consejo de la Judicatura y magistrados, así como líderes de los partidos políticos en la Cámara de Diputados y de Senadores. En su participación, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, alertó que llevar a cabo una reforma al Poder Judicial de manera apresurada implica el riesgo de dar entrada a problemas mayores a los que se quiere resolver. Señoras y señores legisladores, el paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas, afirmó que el pueblo les otorgó el poder reformador de la Constitución, pero aclaró que actuarán con prudencia. Pero advertimos al país y a la población que venimos acompañados de una gran legitimidad. El pueblo nos otorgó el poder reformador de la Constitución. El pueblo nos otorgó el tener constituyente permanente. Pero vamos a actuar con prudencia y cautela. Por su parte, el líder de la bancada del PAN en el Senado, Julen Rementería, subrayó que aunque hay muchos puntos de la iniciativa con los que coinciden, si se equivocan, las consecuencias para el país pueden ser muy lamentables. Si nos equivocamos, las consecuencias para el país pueden ser muy, muy lamentables. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, subrayó que en las pasadas elecciones el pueblo de México expresó su beneplácito con la propuesta de transformar el Poder Judicial. Pero hay voluntad política
de Claudia Sheinbaum, de nuestro movimiento, de ampliar el Parlamento abierto, expresamente con relación a la reforma del Poder Judicial. Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, afirmó que luego de las elecciones del 2 de junio, su partido debe ser una oposición que proponga en lugar de señalar, y agregó que hay algunas coincidencias en la reforma judicial, pero no en que por un nuevo modelo se pierda la autonomía del Poder Judicial. Nosotros en lo que habremos de centrar nuestro debate y nuestra argumentación es en no perder con un nuevo modelo la independencia y la autonomía que deben de tener sustancialmente las mujeres y los hombres que juzguen en este país. El líder de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, alertó que los últimos meses de una administración no son el momento ideal para impulsarla. Creo que el final de un sexenio no es el momento oportuno para la magnitud del debate que se requiere y para los cambios que se proponen y las consecuencias de los mismos. Pero entiendo que la mayoría tiene los números para dictaminarla y llevarla al Pleno al inicio de la próxima legislatura. Por su parte, Dante Delgado, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, advirtió que esta reforma al Poder Judicial debe realizarse con suficiente análisis y el último mes de un presidente no es momento para hacer modificaciones sustantivas. Esta reforma debe realizarse con suficiente análisis, sin prisas. El último mes de un presidente no es momento para hacer reformas sustantivas. El vicecoordinador de los diputados del PT, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que lo que se está proponiendo no es una reforma, sino una revolución al Poder Judicial. No es una reforma, es una revolución al Poder Judicial, porque estamos planteándonos un esquema que no existe en ningún lugar del mundo. La elección por voto universal, secreto y directo de todas las integrantes, todas las personas integrantes del Poder Judicial. El ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez Potisek, dijo no creer que 30 años después el sistema judicial solo haya traído como resultado cosas negativas. Discúlpeme, lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después este sistema solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. A su llegada al aeropuerto de Mérida, Yucatán, para acompañar al presidente López Obrador a gira por el sureste, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la reunión que tuvo con gobernadores de Morena la noche de este jueves, a la que asistió como invitado sorpresa el presidente López Obrador. Sí, pues era una reunión pues para juntarnos después del triunfo con los gobernadores, informal, e invité al presidente y fue pues una sorpresa ahí para los gobernadores también, para que estuviéramos todos juntos. Durante su participación en la cuarta cumbre de jefes de la Policía de Naciones Unidas en Nueva York, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, solicitó la atención de la Organización de Naciones Unidas para que cese el tráfico ilegal de armas de fuego hacia grupos delictivos. Explicó que México enfrenta a los cárteles de las drogas, mientras que por debajo de la mesa se les ayuda con armas a potenciar su actuación violenta. Ciudad de México. La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila Ventura, reveló que recibió amenazas tras pedir la renuncia de la consejera electoral Carolina del Ángel Cruz, a quien responsabilizó de cualquier acto en su contra. Información de los estados. Efectivos del Ejército Mexicano detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Rey David Santiago Vargas, el Oso, uno de los operadores del Cártel de Sinaloa que coordinaba células de sicarios y traficantes bajo el mando de los Chapitos en las comunidades de Culiacán, El Dorado y Sánchez Celis. La detención fue confirmada por autoridades federales y se llevó a cabo poco después de la 1 de la mañana, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Detenciones.
El alcalde de Acteopan, Puebla, Álvaro Tapia Castillo, de 47 años, fue detenido en el municipio de Huitzilac, Morelos, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su esposa María Sandoval. Esto lo informó la Fiscalía General morelense. El arresto del edil de extracción priista se llevó a cabo la tarde de este jueves en un domicilio cercano al Palacio Municipal de Huitzilac. Varias vialidades y cientos de viviendas de los municipios de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero en el Estado de México quedaron inundadas tras las lluvias de este miércoles y jueves en la entidad. La noche del miércoles y la madrugada del jueves, el agua subió a los domicilios hasta alcanzar más de medio metro de altura, por lo que muchos tuvieron que resguardarse en segundos pisos o con sus vecinos. El Congreso de Guanajuato designó como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, esposa del titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Amarripa. A propuesta del gobernador Diego Sinué Rodríguez, también nombraron como magistrados al ex titular de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a Vicente Esqueda Méndez, y a la ex coordinadora de Educación de la PRODEG, Diana Arce Romero. Economía. El Banco de México tomó la decisión de mantener sin cambios la tasa de interés en 11%, tal como lo esperaban los mercados, en un anuncio hecho este jueves. Es la primera decisión de política monetaria luego del triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones del pasado 2 de junio. Clima. Este viernes 28 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que la nueva onda tropical número 6 provoque lluvias muy fuertes con puntuales intensas en la península de Yucatán y paulatinamente sobre el sureste mexicano. Por otra parte, la onda tropical número 5 traerá lluvias fuertes a muy fuertes sobre el centro y sur de la República Mexicana, con lluvias puntuales intensas en Jalisco y Michoacán. Radio Resultados Internacional. La noche de este jueves se llevó a cabo el primer debate entre el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Se abordaron temas de economía y migración, los que más preocupan al electorado según las encuestas, así como aborto, política exterior, las guerras en Ucrania y Medio Oriente, el tema de China, adicciones y la intentona golpista. El debate estuvo marcado por los ataques personales entre ambos candidatos. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó este jueves que Estados Unidos no está considerando otorgar un perdón presidencial al fundador de Wikileaks, Julian Assange, luego de que sus abogados y su esposa anunciaron que pedirán al presidente Joe Biden un perdón presidencial con el objetivo de limpiar el historial delictivo de Julian Assange. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea dieron este jueves luz verde para que por los próximos 5 años Ursula von der Leyen será presidenta de la Comisión Europea. Un sismo de magnitud 7.2 se registró este jueves en el litoral sur peruano, en el Océano Pacífico, en el departamento de Arequipa. Las autoridades no reportaron víctimas o daños, informó el Instituto Geofísico de Perú. Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio